Hola chicos, muy buenas tardes, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a retomar lo que veníamos trabajando con los videos pasados, ¿sí? Que era la teoría de los números. En este caso nos toca checar dos conjuntos más, el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales. Si acaso el conjunto de los racionales es el que suele dar un poquito de conflicto por principalmente cómo se define formalmente, claro. Pero bueno, ahorita vamos a ver para qué se trata de ejemplificar. Como repaso general, recordemos que todos los números tienen o están asociados a un conjunto determinado que nos ayuda en ejercicios, en la vida en general, bueno, indistintamente, pero siempre tienen un símbolo que hace propio a estos números. En el caso de los números racionales encontramos el siguiente símbolo. Es una Q, pero recuerden que en todos los conjuntos de los números van a encontrar una doble rayita, ¿no? Recordemos que el conjunto de los naturales, bueno, encontramos la rayita aquí, y el conjunto de los enteros, también encontramos la rayita aquí. Ahora, ¿por qué los pongo? Porque los números racionales, al igual, integran a los números enteros y a los números naturales. Así como los números enteros integraban a los números naturales, los racionales los vuelven a integrar. ¿De qué forma? Veámoslo. Los números racionales son conocidos muy comúnmente como las fracciones, ¿vale? Todas las fracciones pertenecen a una definición que ahorita vamos a ver, ¿vale? Eso es importante. ¿De qué forma? Recordamos que normalmente a nosotros nos enseñan que una fracción está compuesta por dos partes. La primera parte que se encuentra en la superior de esta es el numerador, ¿vale? ¿Sí? El numerador. Y la parte de abajo es el denominador, ¿sí? Como ejemplo, no corresponde que yo vea fracciones porque lo vamos a ver en un video diferente. Pero para que nosotros entendamos esto es de esa forma. P y Q, bueno, P y Q ya veníamos trabajando con esa notación. P y Q pertenecen a los números reales. Este es el conjunto de los reales, ya en otro momento los veremos, pero bueno, son números cuales yo quiera, ¿vale? Que también lo pueden encontrar, esto igual lo pueden encontrar como A sobre B. Igual, A y B, pues son números, ¿vale? Son números. Es lo mismo, la letra es indistinta, yo quiero que entiendan el concepto. Ahora sí pasemos con su definición formal. La definición formal de los números racionales es la siguiente. Es el conjunto, ¿sí? Recordemos que cuando iniciamos con llave definimos un conjunto de dos números que juntos forman una fracción, P y Q, donde P es el numerador y Q es el denominador, tal que ya habíamos expresado también este simbolito en los anteriores videos, tal que P y Q, ¿sí? P y Q pertenecen o son enteros, ¿vale? Pertenecen, son enteros, y Q, o si lo quieren ver así, o si lo quieren colocar así, pero yo digo que así porque si le coloco la Y se van a confundir. Y Q es diferente de cero. ¿Sí? Esa es la definición formal del conjunto de los números racionales. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, veamos la siguiente definición. En toda fracción ustedes igual aprendieron que nunca pueden tener en el denominador un cero. Esto es que esto tiene que ser distinto de cero. Recuerden que este simbolito significa igualdad, ¿sí? O igual, como normalmente lo conocemos. Que tiene su historia el por qué se utiliza así, pero bueno, no vamos a profundizar en la historia matemática, que sería muy interesante para otro video. Si yo lo niego, estoy diciendo que no es igual o que es distinto o diferente, ¿vale? Distinto, diferente, no es igual. Como lo quieran ver, son meramente sinónimos, ¿vale? Entonces, este símbolo cuando yo lo niego no es igual, es distinto, diferente. Por comodidad, normalmente en mí van a escuchar la palabra diferente o distinto, ¿vale? Por comodidad. Bueno, si yo les estoy diciendo que P y Q o A y B, como ustedes lo quieran ver,
es un número real, es decir, que es un número, cualquier número, yo puedo colocar esto. ¿Sí? Yo podría colocar, bueno, 2 entre 0. Pero en matemáticas, la división por 0 no está permitida, ¿vale? No existe. Esto no existe. Es una de las condiciones en fracciones. No existe la división por 0. No está definida, ¿vale? Entonces, ténganlo en cuenta. Más bien, pues como repito, no está definida. Es decir, que esto, si lo vemos de otra forma, se va al infinito. Infinito no es un concepto, no es un número, es meramente un concepto. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea el denominador, más grande es el valor que nos da como resultado esta división. Es decir, que entre más me acerco a 0 y cuando es 0 se va a infinito. Entonces no está definido. Tampoco obviamente está definido esta parte, ¿vale? Tampoco está definido esto. Esto tampoco existe. Esto tampoco existe, no existe, para que lo tengan en cuenta. Pero lo que sí existe es esto. 0 dividido entre cualquier número. Esto es 0. ¿Sí? Por el 0 multiplicativo y el 0 divisor es lo mismo. Bueno, en concepto es un distinto diferente, pero funciona de la misma manera. Todo número que esté dividido, o todo 0 dividido entre cualquier número, como lo quieran ver, siempre nos va a dar 0. ¿Vale? Esto sí se puede. Sí se puede. Por ello, aquí no aparece una condición que nos esté negando que Q, que P, perdón, en este caso, sea 0. Eso sí se puede, pero lo demás no, ¿vale? Para que lo tengan pendiente y lo tengan en consideración. Ahora, una característica de los números racionales es que, aparte de ser todas las fracciones, se pueden expresar exactamente con decimales y los decimales se pueden expresar exactamente con fracciones. Si yo tengo esta fracción, un medio, yo sé cuánto me va a dar. Esto me va a dar 0.5. ¿Sí? Yo sé que eso es una fracción y es un valor decimal. Yo lo sé. Entonces, esto es un número, el 0.5 es un número racional. ¿Sí? Pero la fracción también es un número racional. Pero ¿quién? Recuerden, P y Q son ¿qué? ¿Quién es P? P es 1. 1, ¿quién es? Es un natural. Pero ¿quién también es? Es un entero. Por ello, estos dos son o van de la mano, ¿vale? ¿Quién es Q? Q es 2. Pero ¿quién es Q? También eso es un número natural y también es un entero. De ahí lo mismo. Pero oiga, profe, yo tengo un número negativo. Bueno, aquí yo tengo un número negativo. Ojo, aquí vamos, ahorita les explico una notación. Aquí ya no es entero, ya no es natural, perdón, pero sí es un número entero. Porque los números naturales, recordemos, van del 1 positivo al infinito positivo. Donde infinito no es un número, es un concepto, ¿vale? De la misma forma, en este caso aquí, pues me seguiría dando negativo por regla de signos o ley de signos. Bueno, ya eso no corresponde que yo lo enseñe, pero en el canal ya hay videos de mis compañeros enseñando esta ley, ¿de acuerdo? Entonces, los enteros y los naturales también son números racionales. ¿Por qué? Otro ejemplo, yo puedo poner 7 entre 7, que me da 1, 2 entre 2, que me da 1, 0 entre 0, no existe, exactamente, no existe. Esto no existe, pero esto sí, el 7 es un número natural, es un entero. Yo lo divido entre una fracción, esto es una fracción, es un número racional que nos da como resultado un valor entero, ¿vale? Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ahora aquí ponemos en contexto otra terminología que yo quiero que ustedes entiendan. Esa terminología es algo periódico, finito, y algo periódico, infinito. Para empezar, comencemos enunciando cosas que acabo de decir y definiéndolas. Yo conozco que algo infinito en matemáticas normalmente lo denotamos con este símbolo, ¿vale? Infinito. Y hay algo que se conoce como algo finito, que es decir, que tiene un límite conocido.
¿Sí? Vamos a ponerle 10. ¿Quién decide cuántos números pertenecen ahí? La persona encargada, ¿vale? En este caso, algo infinito es algo que yo no sé en qué momento va a acabar, pero algo finito sí tiene límite y yo conozco su límite. Yo les di esta definición formal de los números racionales. Esta definición es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque P y Q son enteros. Cualquier número. Mientras obviamente Q sea distinto de cero, porque la división entre cero pues no es infinito. ¿Vale? O no existe, como lo habíamos visto. Pero yo nunca digo cuándo va a terminar. Entonces, es infinito. Si yo aquí, ojo, esta no es la definición, la voy a modificar, ¿vale? Para que entiendan el concepto. Si yo pongo tal que P y Q es lo mismo, recuerden que es no sé, menor o igual a 100. Bueno, aquí sí ya es finito, porque yo sé que P y Q no pueden ser mayores que 100. Entonces, hasta 100 llegaron, ¿vale? Si yo aquí le quitara el igual, bueno, sería hasta el 99, ¿vale? Pero esta no es la definición formal, esta es la definición formal, hasta acá. Solamente quería que entendieran el concepto. Esta es la definición, ¿vale? No se la olviden, es muy importante. Pero meramente en la vida cotidiana nosotros conocemos a los racionales como las fracciones, que pueden ser decimales, ¿vale? Pero exactos. Ahora vamos con lo siguiente. Una vez que ya identificamos el término infinito y el término finito, algo que no sé cuándo termina y algo que conozco su límite, entra en juego otro concepto, el concepto de periódicos, periódico y no periódico. Ojo, en matemáticas, porque un periódico en la vida cotidiana, bueno, es un papel que contiene noticias, lo más relevante de la semana, temas de deportes, eso no me interesa. Yo necesito en matemáticas. En matemáticas, algo periódico es algo que siempre se repite. Puede ser infinito o puede ser finito, pero siempre se va a repetir. Yo puedo decir, bueno, quiero definir un número periódico. Un número periódico podría ser este. 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Yo no sé cuántos 3, 3, 3, 3, 3 hay ahí, pero sé que sigue conteniendo 3, 3, 3. Eso es un número periódico, ¿vale? Y lo puedo definir como 1 las veces que se repite el número y con una rayita arriba. Si yo coloco el 1 con la rayita arriba, obviamente arriba de los 2, 3, eso me indica que es un periódico. Es decir, que siempre se va a repetir el 3, 3, 3, que se puede expresar como una fracción, es correcto, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tengo otro ejemplo? Tengo el 524.230, 230, 230. ¿Cómo lo puedo expresar? Como 524.230 y la raya arriba. ¿Por qué esta vez tomé 3 números y no 2 como en el caso pasado? Bueno, muy fácil. Voy a colocar el grupo que se va a estar repitiendo. Si yo nada más tuviera 1, 1, 1, 1, coloco el 1 arriba. Si yo tuviera más de 5 números, pero esos 5 números se repiten a lo largo de todo el proceso del número, coloco los 5 números y su raya arriba, ¿vale? Para identificar que sean periódicos. Por consecuente, perdón, un número no periódico es aquel en el cual nunca va a haber un patrón, es decir, nunca se repiten sus números. ¿Cómo lo podría yo ver? Un ejemplo de no periódico. ¿Sí? Vamos a quitarlo aquí para que no nos confundamos. De no periódico. Un número no periódico es un número muy famoso que, bueno, nunca se repiten sus números. Este no es pi, ojo, no es pi porque voy a agregar cifras que no son de pi, ¿vale? Para que no lo tengan pendiente, no se vayan a confundir, ¿vale? Como ven, nunca se repiten sus números. Eso es algo no periódico y es algo que yo no puedo expresar como una fracción, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Yo no puedo expresar nada como una fracción
siempre y cuando sea periódico o no periódico. Si es no periódico, no lo puedo expresar. Si es periódico, sí se puede expresar. ¿Vale? Eso son los números racionales. Los números racionales son fracciones que se pueden expresar como decimales y esos decimales se pueden expresar como fracciones. Eso es lo que nos dice su definición. ¿Vale? Y en términos sencillos es una fracción que me da un número entero exacto o subperiódico. ¿Vale? Si me da un no periódico, entonces no es un número racional. Bueno, ya que conocimos un poquito esta definición, vayamos con los otros números que nos corresponde analizar, que son los inversos a estos. Si estos son los racionales, bueno, si su inversa van a ser los irracionales, ¿vale? Los números irracionales, como su propio nombre lo expresa o como se instituye lógicamente, son todos aquellos que no son racionales y tienen su símbolo como definición el siguiente. Es una I y como en todos los conjuntos de los números, siempre encontramos una parte que es más pronunciada. Este es el símbolo de los números irracionales. Como les dije, se definen de esta forma. Defino un conjunto, recuerden que los corchets, las llaves definen conjuntos. Es un número menos el conjunto de los racionales. Eso es la definición de un número irracional, si lo quieren ver de esa forma. Claro, hay más definiciones, siempre va a haber más, nunca se queden con una, pero en este contexto es un número, cualquier número, ¿sí? N, definámoslo aquí, donde N, bueno, definámoslo dentro del mismo conjunto para que no haya problemas. Un número N, ¿sí? N, que pertenece a los números reales, menos al conjunto de los racionales. Si n es un número, si n es un número, yo no sé qué número sea, pero no es un número racional. ¿Cómo me doy cuenta? Ya que no se puede expresar como una fracción. Y dentro de estos números hay muchos, pero hay dos muy famosos que ustedes deben de conocer. Es el número pi, Euler. Tal vez este símbolo no es muy conocido, pero también es importante que lo sepan. Phi, ¿vale? Que bueno, ya después veremos quién es phi. El número phi. Todas las raíces no exactas también son números irracionales. ¿Por qué? Porque yo no los puedo definir como una fracción, ¿vale? Esa es la definición de un número irracional, aparte de que pues, son todos los que no son racionales, es decir, los irracionales pues, excluyen a estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no los puedo definir como una fracción. Por ejemplo, pi, voy a poner solamente dos cifras de pi, bueno, 4 significativas, ¿vale? A partir de su punto. Pi es 3.1415. Normalmente, como sigue un número muy cercano, pues lo suelen colocar así, 3.1416. Bueno, ok, pero trabajemos siempre con lo formal, ¿vale? Pero bueno, indistintamente. Yo no puedo expresar el 3.1415 porque siguen más números y siguen más números y hasta el infinito se van, ¿vale? Yo no lo puedo expresar. Sí, entonces, como yo no puedo expresar a pi como una fracción, no es un número racional, porque no cumple la característica. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una raíz cuadrada no exacta, es decir, de un par, que no es de un primo, que normalmente suele suceder así, o de un múltiplo que no es de 2, ya que no nos va a dar raíces exactas, bueno, yo aquí puedo tener 1.24, 22 me parece, o 22, 24. Esto tampoco lo puedo definir como una fracción. ¿Y cuál es otra característica igual muy importante de los números irracionales? Es que tienen cifras infinitas no periódicas. Es decir, que yo nunca sé cuándo va a acabar este número, pero dentro de este número nunca va a haber una que sea igual. O bueno, obviamente un par de números, ¿no? Porque los números siempre son los mismos. Pero por ejemplo, voy a poner un número cualquiera. 10.10, 51, 21, 35,
40, 12, etcétera. Si se dan cuenta, nunca sigue un patrón. Por lo tanto, es un periódico infinito, pero que se está negando. Es decir, que no es un número periódico. Por lo tanto, yo no puedo expresar esta fracción como el producto de este número. Es decir, este número como una fracción. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, recordemos que todos los números que tengan esta característica, es decir, que no se pueden representar como una fracción, van a ser números irracionales, ¿vale? Que son muy importantes, dan mucho sentido a nuestra vida. En especial pi, Euler, pi, la proporción áurea, las fracciones, todos ellos son números muy importantes. Por ejemplo, la proporción áurea parte de todo lo que es el arte, toda la proporción, en todo el arte, en todo lo que ustedes ven, lo que tiene proporción, es decir, todo, encontramos el número o la proporción áurea, ¿vale? Que desafortunadamente no suele venir en sus temarios, no se suele enseñar ese número, pero es muy importante también, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que van a algo matemático lo van a ver muy a menudo, y para los que no, es importante igual, pues, estar un poquito culturalizados en esta parte. Entonces recordemos, y haciendo énfasis muy sencillo, los números racionales son aquellos que tienen cifras periódicas y que se pueden expresar como fracción exacta o con decimales periódicos. Y los irracionales son los que no son racionales, es decir, los que no se pueden expresar como el producto de una fracción, ¿vale? O como una fracción. ¿Por qué? Porque siempre van a tener muchísimos números que yo no sé cuáles sean, pero eso es importante que lo tengan en mente. Ahora, esta notación, para ya cerrar, ¿se acuerdan que yo en videos anteriores, cuando definimos los conjuntos naturales y de los enteros, yo les ponía esto? N es un número natural, como lo vimos recién, pero es un número distinto a los números enteros, ¿vale? Es distinto, es distinto. ¿Cómo yo lo puedo expresar este número? Yo lo puedo expresar como esta forma. ¿Cómo lo digo? Igual que recién. N, ¿sí? Tal que N pertenece a los naturales menos el conjunto de los enteros. Y esto es lo mismo que esto. Solamente para que lo tengan como pincelada, también se puede expresar estos. Recuerden que este es un conjunto infinito porque yo no estoy diciendo cuál es su límite. Yo lo estoy dejando a la imaginación del alumno, de la persona, del quien sea. Entonces es infinito. Si yo le hubiera dado aquí que n solamente puede llegar a ser 100, como lo vimos recién, bueno, ahí sí ya pasa a ser un conjunto finito. Sin más por el momento, yo me despido agradeciéndole su atención. Yo soy Juan Ortiz, brigadista docente del área 1 y líder del proyecto Compilando Conocimiento. Nos vemos.